Romanos capítulo 6. Ya ahora comenzamos a ver hechos seguros, hermanos, para la gracia. Entonces vemos, hermanos, que el creyente bajo la gracia y el problema del pecado habitual, ese es el problema que va a observar Pablo acá. Y la pregunta es, ¿deberíamos de vivir una vida de pecado para poder recibir la más gracia? Entonces ahí les voy a leer el primer versículo que quiero que ustedes observen. El versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces aquí vemos, hermano, que Pablo introduce la idea de que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ahora se pregunta si alguien podía tomar esta verdad para implicar que no importa si un cristiano vive una vida de pecado, porque Dios siempre vencerá un gran pecado con mayor gracia. Era toda una polémica que había ahí, ¿no? Después de todo decían, si Dios ama a los pecadores, ¿por qué preocuparse por el pecado? Si Dios da gracia a los pecadores, ¿por qué no pecar más para recibir más gracia? Entonces algunas personas creen que su trabajo es pecar y el trabajo de Dios es perdonar. Así que harán su trabajo y Dios hará su trabajo. Entonces, de hecho, a principios del siglo XX, hay un monje ruso llamado Gregory Rasputin. No sé si han escuchado a ese hombre. De hecho, yo tenía un perrito que le puse Rasputin. Enseñó y vivió la idea de salvación, mire, por medio de experiencias repetidas de pecado y arrepentimiento. Él creía que como los que pecaban más, requerían más perdón. Entonces un pecador que continúa pecando sin restricciones, disfruta más de la gracia de Dios. Obviamente cuando se arrepiente por el momento, que el pecador normal y ordinario. Entonces, por lo tanto, este hombre, Rasputín, vivió en pecado notorio y enseñaba que este era el camino a la salvación. Había que pecar harto, ¿cierto? Porque la gracia abundaba en el pecado. Mire la idea que tenía. Este es un ejemplo extremo, obviamente, de la idea detrás de la pregunta de Pablo. Cuando él dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, pero en ninguna manera. La pregunta todavía nos enfrenta, ¿es el plan de la gracia seguro? ¿No abusarán las personas de la gracia? Si la salvación y la aprobación de Dios se dan sobre el fundamento de la fe en lugar de las obras, ¿no será que solamente digamos yo creo y luego vivamos de la manera que queramos? Entonces, desde un punto de vista meramente natural o secular, ¿la gracia es peligrosa? Es por eso que mucha gente realmente no enseña o no cree en la gracia y enfatiza más bien el vivir según la ley. Por eso que hay tanta gente que vive así sujeta y sometida a ciertas leyes. Ellos creen que si le dices a las personas que Dios los salva y los acepta aparte de lo que se merecen, entonces no tendrán motivo para ser obedientes. En su opinión, simplemente no se puede mantener a las personas en el buen camino si una amenaza de Dios, en este caso, si no hay una amenaza de Dios sobre sus cabezas. Entonces, si creen que su posición en Jesús está arreglada por lo que hizo Jesús, entonces la motivación de una vida santa se ha ido. ¿Perseveraremos en el pecado? Aquí en esta frase pone en claro, hermanos, que Pablo describe la práctica del pecado habitual. ¿Ya? En esta primera parte de Romanos capítulo 6, Pablo escribe sobre alguien que permanece en un estilo de vida de pecado, pensando que es aceptable para que sobreabunde la gracia. Entonces ya el versículo 2 dice, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, aquí vemos, hermanos, que para Pablo la idea de que alguien pueda perseverar en el pecado para que la gracia abunde es absolutamente impensable. Él pone ahí, dice, en ninguna manera. Y aquí vemos entonces que la frase, hermanos, es una frase fuerte, es una frase bastante fuerte, y de hecho también pudiera ser traducida y decir lo siguiente: deshazte de esa forma de pensar.
Entonces, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo establece un principio muy importante. Cuando nacemos de nuevo, cuando hemos creído en Jesús para nuestra salvación, nuestra relación con el pecado cambia permanentemente. O sea, hemos muerto al pecado. Por lo tanto, si hemos muerto al pecado, entonces no debemos vivir aún en él. Simplemente no es adecuado vivir aún en. O sea, algo a lo que hemos muerto. Entonces, los que hemos muerto al pecado, en este punto, hermano, Pablo tiene mucho que explicar acerca de lo que él quiere decir con muerto al pecado. Pero el punto general es claro, los cristianos han muerto al pecado y ya no deben vivir en él. Antes estábamos muertos en pecado, dice Efesios 2:1, ahora estamos muertos al pecado. ¿Me entiende? Antes estábamos muertos en pecado, ahora estamos muertos al pecado. Fíjese la diferencia. Vamos a ver entonces la ilustración de la muerte del creyente al pecado. Aquí lo ilustra con el bautismo. Vamos a ver los versículos 3 al 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces dice, ¿o no sabéis? Esto implica que Pablo está tratando con conceptos fundamentales, los cuales cada cristiano debe saber. Que todos los que hemos sido bautizados, dice, en Cristo Jesús. Esta frase, la idea detrás de la antigua palabra griega para bautizados era sumergir o abrumar algo. Entonces la Biblia utiliza esta idea de ser bautizados de varias maneras diferentes. Cuando una persona es bautizada en agua, ellos o nosotros somos sumergidos o cubiertos con agua. Entonces cuando son bautizados con el Espíritu Santo, ellos son sumergidos o cubiertos con el Espíritu Santo. Entonces cuando son bautizados ya con sufrimiento, son sumergidos o cubiertos con sufrimiento. Y aquí Pablo se refiere a ser bautizados, sumergidos o cubiertos en Cristo Jesús. Eso es en el fondo. Somos sumergidos o cubiertos en Cristo Jesús. Después dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, o sea, el bautismo en agua del creyente, o el ser bautizado en Cristo Jesús, es una dramatización, fíjate, o una actuación de la sumersión del creyente, en este caso, o la identificación con Jesús en su muerte y su resurrección. Se fija que los pastores enseñamos que cuando bajamos a las aguas, cubierto de agua, significa muerte. Cuando salimos del agua, representa la resurrección. En el fondo es lo que ha pasado, es una muestra externa de lo que ha pasado algo en nosotros, que es algo interno. Entonces, de esta y otras referencias al bautismo en los escritos de Pablo, está claro que él no consideraba el bautismo como una opción extra en la vida cristiana. ¿Ya? Entonces, hermanos, somos, dice las palabras, y somos sepultados juntamente con él. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces Pablo también construye la idea de sumergirse bajo el agua como una imagen de ser sepultados y salir del agua como una imagen de resucitar de entre los muertos. Entonces, por supuesto, el bautismo también está asociado con la limpieza, pero eso no es particularmente relevante para el punto que Pablo está mencionando acá. Entonces, en este sentido, el bautismo es importante como una ilustración de la realidad espiritual, pero no hace que esa realidad se cumpla. Si una persona no ha muerto espiritualmente y ha sido resucitado con Jesús, ¿ya? Todos los bautismos en el mundo no lo lograrán por ellos. En este caso, siempre hemos dicho que el que no se ha arrepentido, el que no ha tenido una obra poderosa del Espíritu Santo en su vida, sencillamente cuando se mete al agua va a ser un pecador, se mete al agua seco y luego después del agua sale un pecador mojado nomás, ¿no? Entonces,
Aquí el punto de Pablo es claro. Algo dramático y que cambia la vida pasó en la vida del creyente. No puedes morir y resucitar sin que esto cambie tu vida. El creyente tiene una muerte y una resurrección real, aunque espiritual, con Jesucristo. ¿Te fijas, hermanos? Entonces, dice la palabra en los versículos del 5 al 10. Vaya conmigo en los versículos 5 al 10 en Romanos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de la resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ya, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces aquí hay varias frases que necesitamos analizar. Dice plantado juntamente. Esto expresa una unión cercana. La frase expresa exactamente el proceso por el cual un injerto es unido con la vida de un árbol. La unión es el tipo más cercano, ¿ya? Y la vida de Cristo fluye hacia Él. Esto encaja con la imagen de Jesús de permanecer en Él. Entonces, esta unión es tanto en su muerte como en su resurrección. O sea, Dios tiene ambas experiencias para nosotros. Pablo expresa una idea similar para su propia vida en Filipenses capítulo 3 del verso 10 al 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Algunos están demasiado listos para ser plantados juntamente en la gloria de la resurrección, pero no están dispuestos a ser plantados juntamente en su muerte. Así también lo seremos, dice, en lo de la resurrección. O sea, nuestra participación en la muerte de Jesús hace nuestra participación en su resurrección también. Entonces es demasiado fácil para algunos cristianos enfocarse solamente en la vida crucificada y no darse cuenta que es una parte, y una parte esencial de un panorama más amplio, la preparación para la vida de resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Entonces la muerte del viejo hombre es un hecho establecido, y esto sucedió espiritualmente cuando nos identificamos con la muerte de Jesús en nuestra salvación, ¿cierto? El viejo hombre es el yo que sigue el modelo de Adán, la parte de nosotros profundamente arraigada en la rebelión contra Dios y sus mandamientos. El sistema de ley no es capaz de tratar con el viejo hombre, debido a que solo le puede decir al viejo hombre cuál es el estándar justo de Dios. La ley trata de reformar al viejo hombre. Es como decir cuando intentamos en la iglesia que no hagan esto, que no hagan lo otro, que se pongan esto, que se pongan acá, que se saquen los aros, qué sé yo, un montón de cosas que se ponen en la iglesia. Lo que se hace ahí es intentar reformar al viejo hombre, ¿ya? Entonces, pero el sistema de gracia entiende que el viejo hombre nunca puede ser reformado. Él debe morir. El viejo hombre debe morir. Y para el creyente, el viejo hombre muere con Jesús en la cruz. Entonces, la crucifixión del viejo hombre es algo que Dios hizo en nosotros. Ninguno de nosotros clavó al viejo hombre en la cruz. Jesús lo hizo. Y se nos dice que lo tengamos como si fuera hecho. En nosotros no había nada, ni siquiera enfermar o debilitar a nuestro viejo hombre, mucho menos matarlo por crucifixión. Dios tuvo que hacer eso. O sea, nosotros no podemos hacer eso. Dios es el que lo hace. Entonces, en lugar del viejo hombre, Dios le da al creyente un nuevo hombre, un yo que es instintivamente obediente y agradable a Dios.
Entonces este aspecto de nuestra persona es aquel resucitado con Cristo en su resurrección. O sea, el Nuevo Testamento describe al nuevo hombre para nosotros. Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, decía Efesios 4:24. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, para que el cuerpo del pecado sea destituido, esta es otra frase, hermano, que Dios utiliza. Aquí Dios utiliza nuestra muerte al viejo hombre, ya, la naturaleza del pecado, para liberarnos del pecado. Un hombre muerto ya no puede tener autoridad sobre nosotros. Así que debemos de recordar y tener por ello que el viejo hombre es crucificado juntamente con él. Entonces, los otros dos lugares en el Nuevo Testamento donde se menciona el viejo hombre nos recuerdan de considerarle destruido, diciéndonos que despojemos del viejo hombre, ya como algo muerto, según Efesios 4 y Colosenses 3. Hablando estrictamente, nosotros no batallamos con el viejo hombre, simplemente lo contamos como muerto. Entonces la maldad entra en nosotros ahora como un intruso y un extraño, y obran estragos, pero no permanecen nosotros en el trono. ¿Entiende la diferencia? Es un extranjero, despreciado, y nunca más honrado ni disfrutado. Estamos muertos al poder reinante del pecado. Por eso que cuando caemos y cometemos una falta, reaccionamos rápidamente y decimos, Señor, perdón, lo lamento, perdón, Señor, yo no quisiera volver a hacer aquello. Antes se fijaba que hacíamos una barbaridad o cometíamos un pecado y no nos interesaba, seguíamos en la misma. ¿Se fija la diferencia? Sí. Dice, sea destruido. Esa es otra frase, hermano. Si el viejo hombre está muerto, ¿por qué siento un impulso de pecar dentro de mí? Viene de la carne, la cual es distinta al viejo hombre, por eso que eso hay que tener un poco de cuidado en eso. La cual es distinta al viejo hombre. Es difícil describir con precisión la carne. Algunos la han llamado la proyección en la cual el hombre interno es mostrado. Nuestro ser interno tiene deseos, impulsos y pasiones, y estas son proyectadas en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones. La carne es lo que actúa, ¿ya? Es lo que actúa el hombre interno. ¿Te fijas el detalle? Entonces, la carne es un problema en la batalla contra el pecado, porque ha sido entrenada de manera experta, hermanos, en hábitos pecaminosos por tres fuentes. Veamos, primero, el viejo hombre, antes de que fuera crucificado con Cristo, se entrenó y se imprimió en la carne. Segundo, el sistema mundial, en su espíritu de rebelión contra Dios, puede tener una influencia continua en la carne. Y finalmente, el diablo busca tener en este caso tentar e influenciar la carne hacia el pecado. Entonces, con el viejo hombre muerto, cuando hablamos de que el viejo hombre está muerto, ¿qué hacemos con la carne? Mire, ojo con eso. Dios nos llama a participar con él, en hacer activamente día a día con la carne lo que él ya hizo con el viejo hombre. ¿Qué cosa? Crucificarla. Cada día crucificamos la carne. Pero cuando permitimos que la carne sea influenciada continuamente por los hábitos del pasado, del viejo hombre, del mundo y del diablo, entonces la carne ejercerá una atracción poderosa hacia el pecado. Entonces, si dejamos que el nuevo hombre en nosotros influya la mente, la voluntad, las emociones, entonces descubriremos que la batalla es mucho menos intensa. Por eso es que es importante que la gente se alimente
Si no escucha palabras, si no ora, si no busca al Señor, ¿cómo va a alimentar esa parte, hermanos? Por eso que este tiempo de estar juntos, compartiendo una enseñanza y que usted puede incluso participar y puede preguntar o puede hacer lo que usted necesite, nos ayuda profundamente. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces aquí vemos que nuestra esclavitud al pecado solo puede ser rota por la muerte. De hecho, fíjate que hubo una película, más o menos en el 1960, no sé si se recuerda, de Espartaco. Estoy hablando, ya se me cayó el carnet, pero es una película que nos muestra una realidad muy interesante. Kirk Douglas actuó como esclavo, hermano fugitivo, Espartaco, el cual llevó una breve pero amplia rebelión de esclavos en la antigua Roma. Y en un punto de la película, Espartaco dice: la muerte es la única libertad que un esclavo conoce. Por eso no le tiene miedo. Entonces, somos hechos libres del pecado porque el viejo hombre ha muerto con Jesús en la cruz. Ahora vive un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo es un hombre libre. ¿Te fijas? Entonces, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. O sea, que ya que hemos muerto al pecado con Jesús, la muerte no se enseñorea más de nosotros. El nuevo hombre no solamente tiene vida, también tiene vida eterna. Entonces hay que alimentarlo. Al nuevo hombre hay que alimentarlo, ¿cierto? Y seguir adelante, avanzando hacia la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias porque Él, a través de Cristo, nos hizo santos. ¿Te fijas el detalle? Ya estamos bien, partimos bien, en ese sentido partimos bien, porque dijimos: Señor, hazte dueño de nuestra vida. Él se hizo dueño de nuestra vida y Él nos hizo santos por imputación, o sea, nos colocó un vestido, por así decirlo, de santidad. Y ahora tenemos que ir luchando y caminando con la santidad progresiva, la que va aumentando cada día por el poder de su palabra, por el poder de su espíritu y nuestro deseo de querer ser como Jesús. Entonces, bien, más en cuanto vive, para Dios vive. O sea, la nueva vida que se nos concede no nos es dada para que podamos vivir para nosotros mismos. Somos esclavos de Cristo. Entonces, con la nueva vida, ya Él para Dios vive. Nosotros para Él vivimos. No estamos muertos al pecado, libres del pecado. En este caso, se nos da vida eterna para vivir de una manera que nos plazca, sino para vivir, para agradar a Dios. Recuerda que Él nos compró. La salvación tiene que ver con redención, y redención es rescatado por un precio. Él pagó un precio por nosotros y ahora somos esclavos de Él, o sea, vivimos para Él, para agradar lo que Dios así quiera. Entonces, si Dios nos ha dado a ti y a mí una vida enteramente nueva en Cristo, ¿cómo puede ser gastada la nueva vida a manera de la vieja vida? O sea, ¿cómo podemos malgastar eso que Dios nos ha dado? Entonces, el espiritual debe vivir como el carnal. ¿Cómo puedes tú, que eres siervo del pecado, ya? En este caso, ¿cómo puedes tú, hermano, que eras, porque no eres, eras siervo del pecado, pero que has sido hecho libre por la preciosa sangre de Cristo, regresar a tu antigua esclavitud, digamos? No podemos vivir como antes, constantemente. Mira, yo estoy constantemente, te explico un poquito, cuando viene un poquito algunas cosas medias raras, yo digo: no, Señor, yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Yo no recibo, no acepto aquello. No me agrada, porque no te agrada a ti tampoco. Y comienzo a luchar en mi mente, ¿me entiendes? Entonces, este cambio en la vida de aquel que ha nacido de nuevo era entendida y fue predicha como una característica del nuevo pacto de Dios, donde debido a los nuevos corazones, nuestro ser más íntimo desea hacer la voluntad de Dios y ser esclavo de la justicia.
Entonces, el 1/10 de los 42 artículos originales de la Iglesia de Inglaterra declara esta verdad con una belleza que solamente un inglés del siglo XVI puede expresar. Dice: la gracia de Cristo o el Espíritu Santo por él dado remueve el corazón de piedra y da un corazón de carne. Dios quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón suave de carne. Voy al versículo 11 y 12. Aquí ya aquí vamos a la aplicación práctica del principio de nuestra muerte y resurrección con Jesús. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, esta primera frase, consideraos muertos al pecado, considerado es una palabra de contabilidad. Pablo nos dice que contemos o consideremos al viejo hombre como muerto para siempre. Dios nunca nos llama a crucificar al viejo hombre, mira, pero dice que lo consideremos ya muerto. Que lo consideremos ya muerto debido a nuestra identificación con la muerte de Jesús en la cruz. Consideraos, dice, vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, la muerte al pecado es solo una parte de la ecuación. ¿Ya? El viejo hombre se ha ido, pero el nuevo hombre vive, como fue descrito en Romanos capítulo 6, versos 4 y 5. Entonces dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esto es algo que solamente se puede decir al cristiano, al que ha crucificado su viejo hombre con Cristo y se le ha dado un nuevo hombre en Jesús. Solo a la persona liberada del pecado se le puede decir: no reine pues el pecado, porque somos libres. Entonces, el cristiano es aquel que es liberado verdaderamente. El hombre o la mujer que aún no se ha convertido es libre para pecar, pero no es libre para parar de pecar y vivir en justicia debido a la tiranía del viejo hombre. Entonces, en Jesús somos hechos libres verdaderamente y ofrecidos la oportunidad de obedecer la inclinación natural del nuevo hombre, la cual quiere agradar a Dios y darle honor. Entonces dice: no reine pues el pecado. El viejo hombre está muerto y hay nueva vida. Cuando hablamos de libre de pecado en Jesús, sin embargo, muchos cristianos nunca experimentan esta libertad debido a la incredulidad o a la autosuficiencia o la ignorancia. Muchos cristianos nunca viven en la libertad que Jesús pagó en la cruz. Permiso. De hecho, Modi, un escritor muy famoso, solía hablar de una anciana negra en el sur después de la guerra civil. Al ser una antigua esclava, estaba confundida de su estado y preguntó: bueno, ¿ahora soy libre o no lo soy? Cuando voy con mi antiguo amo, él me dice que no soy libre. Y cuando voy con mi propia gente, me dicen que lo soy. Y no sé si soy libre o no. Entonces algunas personas me dijeron que Abraham Lincoln ya firmó una proclamación, pero mi amo dice que no lo hizo, que él no tenía ningún derecho a hacerlo. Entonces, eso exactamente es exactamente el lugar donde están muchos cristianos. Ellos viven y han sido legalmente liberados de la esclavitud del pecado, pero están inseguros de esa verdad. Entonces, de hecho, los siguientes versículos nos dan una ayuda práctica para vivir la libertad que Jesús nos concedió. Los voy a leer solamente para que quedemos hasta aquí. Dice: cómo caminar en la libertad que Jesús nos ha dado. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Increíblemente precioso que Dios nos haya dado esta bendición, esta libertad,
Y tienes que aprender a vivir, no caer 1, 2, 3, 4 en la misma cosa. ¿Me entiendes? Tienes que luchar y decir no. Tú eres libre. Dios te hizo libre ahora para decir no. Hay cosas que no pueden ser aceptadas en tu vida. Y tienes que declarar la guerra ahí nada más. Y decir, Señor, con tu poder, con tu fuerza, puedo vencer esto o aquello. Porque como digo, hermanos, hay creyentes que viven amarrados, esclavizados a ciertas cosas. Y eso no puede ser. Oramos, hermanos. Señor, que tu gracia poderosa nos bendiga en este día. Y que nos ayude, Señor, a poder estar fuertes y firmes, estables. Señor, confiando y creyendo, Señor, que hemos sido renacidos, hemos sido personas con un nuevo nacimiento, tenemos un nuevo hombre dentro de nosotros y ese es el que reina en nosotros, no el viejo hombre. Ese está muerto, y lo que con respecto a la carne, bueno, no la alimentemos, hagámosla morir de hambre. No alimentemos la carne, alimentemos al nuevo hombre y podamos avanzar y seguir creciendo en la fe, en la confianza, en la bendición. Podamos ser útiles para la gloria del Señor y no tengamos que vivir esclavizados allí a ciertas cosas o con el problema de la culpa, que no puedo vencer esto, que no puedo vencer lo otro. Pida ayuda, pida fuerzas al Señor y a algunos hermanos que puedan ayudar y orar por usted, y dígale, esto me pasa y necesito que oren por mí porque no puedo vencer esto o aquello. Mucha gente queda guardada en silencio y ahí hasta que el enemigo logra vencer, y ahí queda la gente, mucha gente queda tirada en el camino, hermanos.